Buenas compañeros, aquí Dredd. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que había mencionado que iba a hablar anteriormente y es con respecto a los roles de personaje. Como saben, en obras de ficción se manejan muchos personajes y en muchas ocasiones hay confusiones en todos los roles de estos personajes. Es decir, ya me estoy acostumbrando mucho en ver en que muchas personas califican mal a muchos personajes, es decir, califican a todo personaje que no sea el protagonista como si fuesen personajes secundarios y realmente no es necesariamente así. En este video voy a hacer una introducción, no una introducción como tal, sino que les voy a dar una explicación de cuáles son los roles de distintos personajes. De hecho, hay muchos roles que un personaje puede cumplir y muchos no tenemos cuenta de estos significados. Es decir, aparte del protagonista y el antagonista, también hay otros roles como el deuteragonista, el triagonista, el interés amoroso, etc. Aquí solamente voy a dar una pequeña introducción porque de hablar de todos ellos me quedaría bastante largo. Solamente voy a explicar unas cosas para que se entiendan bien claro. Así que les voy a recordar que por favor suscríbanse y den like a este canal porque sería como un agradecimiento para mí. Ahora bueno, sin decir más, vamos a comenzar. Como sabemos, en una obra hay varios personajes y cada de estos personajes cumplen roles y funciones diferentes. También depende mucho del grado en la cual este personaje cumpla función en la trama. Así que vamos a darles una pequeña introducción. Primero, para comenzar, aparte del protagonista también existen personajes principales. Los personajes principales vendrían siendo los que acompañan al protagonista o se pueden considerar como otros protagonistas dentro de la misma obra. Entre ellos recae la narración. Podemos imaginarnos a Naruto, Sasuke Kakashi, a todos los Mugiwara. Y en el caso de Bleach, bueno, ya deben saberse. Todos esos personajes que estén más cercanos al protagonista vendrían siendo los personajes principales de la obra. También tenemos a los personajes secundarios que vienen siendo el apoyo del protagonista o de los protagonistas. Estos personajes sirven más que todo de apoyo o para, por decirlo así, ir engrandando más la trama. También, por decirlo de alguna manera, ir enriqueciendo más el lore de la misma obra. Y por último tenemos a los personajes terciarios que vienen siendo prácticamente los personajes ocasionales que pueden aparecer en uno que otro capítulo como personajes de fondo o personajes ocasionales de un solo capítulo. Ya, con eso serían todos los personajes. Ahora bien, en el caso de Chainsaw Man, para que lo sepan, todos los que están alrededor de Denji, que vendrían siendo Máquina, Power y Aki, vienen siendo personajes principales. De la misma forma ocurre con Jujutsu Kaisen con todos los personajes alrededor de Yuji, Megumi, Nobara y Gojo. Bien, este es el punto más sencillo de entender y espero que quede muy claro. Ahora, por debajo del protagonista también hay otros personajes. El protagonista se entiende bien como el personaje principal de la obra, también sinónimo de héroe. Después del protagonista tenemos al deuteragonista, que viene siendo, por decirlo así, el segundo protagonista. Es como el protagonista, pero con un rol menor. O no tan fuerte como el principal, por decirlo de alguna forma. No me estoy inventando estos términos, de hecho si quieren busquen en Wikipedia y podrán encontrarlos. Y por último tenemos al tritagonista. El tritagonista viene siendo el tercer protagonista, pero con menor valor que los otros dos. En una obra como Las chicas superpoderosas puede cumplir perfectamente esto. Ahora la protagonista vendría siendo Bombón, la segunda viene siendo Burbuja y la tercera viene siendo Bellota. Este tipo de personajes son buenos cuando una obra tiene, por decirlo así, varias tramas o se maneja por varias subtramas y hay una principal, una secundaria y una terciaria y a la final estas tres partes de una misma historia se terminan conectando al final de la misma, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, tenemos al antagonista que viene siendo, por decirlo así, el villano de la obra en muchas ocasiones. Ahora, aquí hay un punto que quiero aclarar y es una confusión. Como ya saben, en Death Note y en Shingeki no Kyojin, el protagonista termina siendo un protagonista antagónico, que es simplemente un protagonista con características de antagonista. En ciertas maneras, este tipo de antihéroe resulta ser que es el protagonista siendo el malo, pero aquí se manejan mucho los términos de lo que es un protagonista. Teniendo en cuenta, el protagonista también tiene sinónimo de héroe. Pero en este caso solamente podremos manejar el término de protagonista como personaje principal y cuando se le agrega la parte antagónica es que el personaje principal es el villano. Es lo que te quiere decir en otras palabras y solamente vemos las cosas desde su perspectiva, que viene siendo en el caso de Eren y en el caso de Light Yagami. Naturalmente la trama trata de justificar o darle un sentido a los actos de dichos personajes, pero no que le dé sentido significa que tengamos que justificarlo, ya que de cierta manera este tipo de obras presenta cierta crítica a esos actos. O el espectador tiene que entender de que ese tipo de cosas no se pueden hacer.
De manera, con lo que acabo de mencionar puede ser algo confuso con todo lo que hemos visto, porque muy posiblemente muchos de estos personajes ni siquiera estén en el elenco principal, o el deuteragonista o el triagonista podrían terminar apareciendo como mucho más adelante de la obra. Y ahí es en donde entran prácticamente los plot twists. Los plot twists son simplemente un plot device que puede servirte para cambiar todo el status quo de toda una obra, como lo que ocurre en Shingeki no Kyojin más adelante, en la cual vemos un plot twist en la cual nos cambia toda la perspectiva de la obra y nos revela que realmente el personaje principal resultaba ser el malo del cuento. Y en el caso del antagonista puede ocurrir lo mismo, en la cual el antagonista no necesariamente sea el malo de la historia. Ahí tenemos el caso de L, por ejemplo. Él no era malo, pero era antagonista light, teniendo en cuenta que la palabra antagonista se refiere a una persona que se antepone al personaje principal o a los personajes principales. No te dice que obligatoriamente tiene que ser malo o que tenga que ser una persona. Incluso un desastre natural puede ser un antagonista dependientemente del arco. En Disney Pixar también se presentan muchos antagonistas que ni siquiera son malos. Aparte de estos personajes que he mencionado, también hay otros roles que se pueden encontrar también en Wikipedia, que viene siendo el interés amoroso, el confidente, que es un amigo cercano al protagonista o a uno de los personajes que sirve siendo de apoyo emocional o de mejor amigo. Por último tenemos al personaje foil, que es como un nombre de joyería. Este término, al parecer de este tipo de personajes, se refiere a un personaje que es como una especie de antagonista menor, que sirve algo así como para dar problemas. Ejemplo vendría siendo Bass de Mega Man, que sirve para, por decirlo así, ser de un antagonista menor o un rival para Mega Man, y así etcétera. Ahora, ustedes me preguntarán cómo definir a estos personajes. Pues sinceramente, gran parte hay que definir bien la obra, o hay que ver el final de la obra para poder agrupar por lo generalmente bien a estos personajes y evaluar la importancia de esto. Como ya mencioné, los plot twists también sirven para cambiar la perspectiva de una obra, como en el caso de Higurashi no Nakoukoro ni. Al principio de la obra, la trama nos presenta a Keiichi como si fuese el protagonista, pero cuando ya te ves la segunda temporada ocurre un plot twist, o bueno, incluso al final de la primera parte de la primera temporada, ocurre el plot twist, en la cual descubrimos que Keiichi no era realmente el protagonista y era Rika Furude, la protagonista, por lo cual deja a Keiichi como el deuteragonista y después vemos toda la historia realmente como era, pero con Rika, que era la verdadera protagonista de la obra. Entonces uno necesita mucho tiempo para poder evaluar realmente esta obra. He tenido muchas discusiones con ciertas obras, como en el caso de Shingeki no Kyojin, cuando yo digo mi perspectiva de la misma y menciono que muchos de los personajes que muchos creían que eran los protagonistas realmente no lo fueron. Pero más que mencionar mis malas experiencias, les voy a dar un ejemplo. Los personajes principales o los personajes que más tienen valor son los personajes que más se gira en torno a la trama o los que más tienen peso en la trama. Podemos considerar a Sasuke Uchiha como una especie de personaje de foil o deuteragonista independientemente debido a la importancia que tenía bastante en la trama. Al final podemos considerar que resultó ser el antagonista final. En la trama te dicen qué rol ocupaba realmente el personaje en cuestión en dicha obra, pero no es algo que podamos definir al principio de la misma, sino al final de la misma. Repito, por lo general. Ahora, si eres bueno en definir este tipo de cosas, pues bienvenido sea. En mi opinión personal, a veces lo que creemos en una obra podría estar errado simplemente porque vemos el principio de la misma. Muchas veces esto puede cambiar o incluso pueden haber estos giros de trama en la cual pueden darte una sorpresa y cambiar todo lo que vemos en una obra, y resulta que los personajes principales no eran los personajes principales que creíamos que eran y nos hacen un cambio del status quo y resulta que los personajes principales iban a salir más adelante. Este tipo de sorpresas mantienen expectante al espectador. Entonces, espero que haya quedado claro. Esperaba que me quedara un poco largo este video, pero creo que pude resumirlo bastante bien. Para aprender más sobre este tema, les recomiendo que lo vayan investigando en unos libros o incluso vean las pequeñas explicaciones que te da Wikipedia, que pueden ser muy ilustrativos. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse, comenten y compartan este video. También denle click a la campanita si quieren ver más de mi contenido. Síganme en Instagram y en Twitter. Aquí Dredd, nos vemos.